Existen numerosas evidencias que prueban que los refrescos azucarados y la salud ósea están relacionadas. Y podemos encontrar diferentes trabajos de investigación sobre el vínculo existente entre una alta ingesta de refrescos azucarados y la salud ósea. Los refrescos azucarados son un elemento muy presente en nuestra sociedad. ¿Pero es saludable toda esa efervescencia? Además de los efectos negativos sobre los dientes o sobre el peso, ¿puede haber alguna relación entre su consumo y una mala salud de los huesos? Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber por qué los refrescos azucarados pueden tener la capacidad de afectar a tus huesos produciendo osteoporosis y un aumento de la fragilidad de los huesos. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y después de este mensaje importante, seguro que has oído decir alguna vez que tomar algún refresco azucarado está bien siempre que lo hagas con moderación. ¿Pero sabías que tiene el potencial de derretir tus huesos? Los refrescos azucarados, definidos como cualquier bebida no alcohólica a base de agua que contenga cantidades importantes de azúcar y gas, son la fuente principal de consumo de azúcar para muchas personas. Existen claras evidencias de que el consumo de refrescos azucarados está asociado con un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud, como aumento de peso y obesidad, pero también diabetes tipo 2, caries y enfermedades cardiovasculares. Seguro que sabes que a la salud de nuestros huesos le afectan una gran cantidad de factores ambientales y particularmente la dieta. La gran cantidad de azúcar, el contenido en ácido fosfórico y cafeína, así como su acidez, hacen que los refrescos azucarados afecten al metabolismo de los huesos, al alterar la absorción y distribución del calcio en el cuerpo y aumentar la eliminación de este mismo calcio por la orina. Además, un alto consumo de bebidas azucaradas suele acompañar a una dieta de baja calidad, con una ingesta excesiva de comida rápida y un bajo consumo de verduras, lo que puede influir negativamente sobre el aporte de micronutrientes y calcio. Ha quedado demostrado que el consumo excesivo de refrescos azucarados está relacionado directamente con una mala salud ósea y un aumento en la incidencia de fracturas en los huesos. Se sabe que el azúcar ejerce efectos negativos sobre el metabolismo del hueso, debido a que produce una mayor pérdida de calcio por la orina y un desequilibrio en los mecanismos de regulación del calcio. Por eso, el impacto del consumo excesivo de refrescos azucarados sobre la salud ósea se ha convertido en un área de interés para los investigadores. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Crees que le puede interesar a alguien más? Pues atiza el dedito hacia arriba y deja un comentario. Y compártelo en tus redes sociales. También puedes compartirlo en WhatsApp o Telegram. Si nos detenemos a leer con cuidado la composición de los refrescos azucarados o colas, comprobaremos que en su mayoría contienen jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, diferentes azúcares, ácido fosfórico y cafeína. El jarabe de maíz con alto contenido en fructosa es el principal edulcorante utilizado en los refrescos y se ha demostrado que su consumo excesivo está relacionado con una disfunción renal y desequilibrios minerales que pueden afectar negativamente a los huesos. El jarabe de maíz alto en fructosa va a agotar la vitamina D, así como el calcio, ya que va a aumentar la eliminación de calcio por los riñones. Además, provocará una disminución del magnesio, lo que aumentará el riesgo de osteoporosis, ya que el magnesio es crucial para la formación del hueso, pues afecta a la absorción de la vitamina D. Y una deficiencia de magnesio también afecta a las glándulas paratiroides,
que son las encargadas de controlar los niveles de calcio, fósforo y vitamina D en la sangre y en los huesos. Otro de los componentes que hemos visto que contienen los refrescos azucarados es el ácido fosfórico. ¿Pero para qué añaden el ácido fosfórico a los refrescos? Bueno, pues por su sabor agrio y picante. Y además porque evita que el moho y las bacterias puedan desarrollarse, ya que hay bacterias y levaduras que viven del azúcar, que como ya hemos visto es uno de los componentes principales de los refrescos azucarados. El problema es que el ácido fosfórico puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoporosis y osteopenia, que es una especie de versión más leve de la osteoporosis, ya que afecta de forma negativa al metabolismo del calcio. Además, el bajo pH de los refrescos carbonatados, como la cola, que tiene un pH de 1,8, puede provocar un cambio repentino del pH del estómago e interrumpir así la absorción del calcio. Por último, el ácido fosfórico también debilita los dientes y disminuye la absorción de hierro y zinc. Además, algunos refrescos también contienen cafeína, que constituye otro riesgo potencial, aunque su papel en la pérdida de hueso sea controvertido. En un estudio reciente se informó de que el consumo de cafeína afectaba negativamente al cartílago de la placa de crecimiento y la salud ósea mediante la alteración de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Aparte del efecto directo del azúcar, el consumo excesivo de refrescos está fuertemente asociado con una menor ingesta de productos ricos en calcio, lo que provoca una menor masa ósea y un mayor riesgo de fracturas debido a una ingesta insuficiente de calcio. Las mujeres tienden a tener huesos más pequeños y menos resistentes, así como un inicio de pérdida ósea a una edad más temprana que los hombres, y por eso son particularmente susceptibles a la osteoporosis, y diversos trabajos de investigación han puesto de manifiesto que el consumo excesivo de refrescos es más perjudicial para la salud ósea femenina. El consumo excesivo de refrescos azucarados no solo afecta a la salud ósea, sino también a la calidad de vida general, ya que aumenta la probabilidad de padecer una fractura. En resumen, se ha observado una relación directa muy importante entre el consumo de refrescos azucarados carbonatados y una debilitación de los huesos. Los resultados de diferentes investigaciones respaldan la idea de que la ingesta de estos refrescos está relacionada con la salud de nuestros huesos, por lo que los gobiernos deberían hacer un esfuerzo a nivel global para reducir el consumo excesivo de refrescos azucarados, mediante programas que incluyan una buena educación nutricional, campañas de concienciación y la implementación de políticas impositivas para desincentivar su consumo. Ahora ya sabemos que todo lo que podamos hacer, incluso a nivel individual cada uno de nosotros, para reducir el consumo de refrescos azucarados, no solo ayudará a prevenir la obesidad, la diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares, sino que también conseguirá un efecto muy positivo sobre la salud de nuestros huesos. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías que los refrescos azucarados también aumentaban el riesgo de osteoporosis? ¿Tomas muchos refrescos azucarados carbonatados al día? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¡Viva lo natural!, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre cuál es el mejor edulcorante natural, sin calorías, que puedes verlo ahora mismo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Moreno Rojo, que ha descubierto que comer sano sale caro, pero que no cuidarse puede salir más caro todavía. Completamente de acuerdo. Un fuerte abrazo. Y Betty Palmero, que no toma azúcar, pero sí miel.
pero que va a empezar a utilizar stevia y eritritol. Buena lección. Un saludo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición que padezcas, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis, pues realmente ayuda a que más gente vea el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que te gustarán y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el eucalipto y sus usos.